Muchas gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, no puedo dejar de mostrar sorpresa y estupefacción al ver a socialistas proponiendo medidas para, teóricamente, modernizar el sector del comercio minorista cuando precisamente el PSOE lidera la coalición del Gobierno socialcomunista que solo ha traído miseria y ruina a los comerciantes españoles. La única evidencia y verdad sobre este asunto es que si ustedes siguen en el Gobierno ya no quedarán comerciantes que modernizar, porque todos habrán quebrado. En su iniciativa, y el Grupo Parlamentario Popular también lo ha asumido en su enmienda, hablan del Plan de Transformación Digital. En otra manifestación más de su deriva ideológica han traído a España los planes quinquenales de la economía planificada comunista. Los socialistas y comunistas, y también el PP con su enmienda, creen que el BOE es el que crea riqueza y puestos de trabajo. Esa no es la realidad, señorías. La riqueza y los puestos de trabajo lo crean los empresarios, los autónomos que, comprometiendo su propia economía, prestan un servicio a sus conciudadanos. Les animo a tener en cuenta en sus iniciativas las necesidades que los propios comerciantes han puesto de manifiesto. Me referiré a dos muy elementales y fáciles de aplicar con un mínimo de voluntad política. La primera es la simplificación normativa, que incluye una normativa unificada en toda España y solucionar el caos de las normativas autonómicas. En segundo lugar, acabar con el hurto multireincidente. Les animo a salir más a la calle y ver la desesperación de los comerciantes víctimas de robos cometidos por las mismas personas, como sucede en mi ciudad con muchos menas, que además se permiten el lujo de presumir de la impunidad que les otorga su minoría de edad y su situación irregular. Los comerciantes necesitan soluciones inmediatas y no promesas buenistas. Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado enmiendas para liberar de sesgos ideológicos esta iniciativa socialista. No queremos que comercios de varias generaciones sigan quebrando ni que más trabajadores pierdan su puesto de trabajo. Los socialistas llegan tarde y mal. La adopción de medidas realmente necesarias y eficaces es urgente. Muchas gracias. Ahora, por un tiempo de 2 minutos, tiene la palabra el señor Isidro Martínez Oblanca. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Pues trae aquí el PP una PNL para evaluar el impacto de las políticas climáticas del Gobierno y yo me pregunto que cómo es posible que tengamos la necesidad de solicitar PNLs para evaluar los impactos en cualquier sector de cualquier política que aplique este Gobierno. ¿Cómo es posible que la propia Administración y el Gobierno no incluyan ya por defecto el análisis de los efectos de sus propias medidas y normativas? Las políticas climáticas apoyadas por todos los partidos de esta Cámara, salvo Vox, deslocalizan y empobrecen al sector industrial español con un caos regulatorio que perjudica profundamente al tejido industrial español, pero también, además, a las potenciales inversiones estratégicas que pudieran realizarse en nuestro país. Pero es que, además, señorías, las empresas no solo se enfrentan a objetivos de descarbonización con plazos extremadamente precipitados que las arruinan, no solo es que se enfrenten a un coste desorbitado de la energía, es que tenemos un presidente del Gobierno que está más centrado en aparentar ser un figurante, una especie de estrella del rock ecologista que viaja en Falcon y en helicóptero, quemando miles de litros de queroseno por una España cada día más pobre, más insegura y más endeudada, mientras continúa exigiendo a la industria española y a los españoles incrementar sus esfuerzos para ser más verdes que nadie. Este Gobierno es incapaz de regular con sensatez, con coherencia y de una manera racional y ordenada. Muchas veces su normativa parece sacada de unos apuntes en una servilleta de papel de manera improvisada, contraproducentes y, desde luego, caóticas. Esta incapacidad del Gobierno es trasladada directamente a la economía, que se asfixia entre tanta normativa regulatoria que ni evalúa impactos ni obedece a razones, dicho sea de paso, técnicas, sino ideológicas. Es por ello que hemos visto en los últimos meses normativa emitida por este Gobierno mal redactada, con unas consecuencias y efectos en la economía y especialmente en el sector energético perversos y que han tenido que ser enmendados de forma chapucera, tratando de desdecirse, aclarar y modificar la normativa anterior.
¿Cómo es posible que el Gobierno no evalúe previamente los impactos de la normativa que aplica en los ciudadanos y en las empresas? Y es por eso que, en principio, nos vamos a abstener y, para terminar, subrayar la contrariedad de este Grupo al consenso general de apoyo a estas políticas climáticas y el contenido de toda esta normativa desarrollada por el Gobierno, pero ya que van a imponérselas, por lo menos que tengan la decencia de hacerlo bien. Muchas gracias, señorías. Gracias, señoría. Pasamos al siguiente punto del orden del día. La proposición no de ley relativa a la adopción de medidas de industria. Buenas tardes, gracias, señora Presidente. Podemos, el Partido Comunista, ese de la lucha de clases y sexos, el del enfrentamiento y sus discursos de odio, nos trae una PNL en el que el título es muy sugerente. El título habla de medidas de industrialización en el contexto de las cadenas globales de producción. Pero resulta que en la exposición de motivos pues, reconoce la dependencia en el suministro a determinadas regiones geográficas, cuellos de botella, la excesiva dependencia de China en el suministro de componentes de automoción y dicen que se debe incrementar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas en esta materia, en el contexto de la reconstrucción económica en la que estamos inmersos. Cierro comillas. Varias reflexiones. La primera, España padece una deuda pública inasumible, despidos masivos, cierre de fábricas, inflación desbocada y quienes están en el Gobierno hablan de reconstrucción económica. Reconstrucción lo que hacen es destruir, y le voy a poner ejemplos reales. Suben la factura de la luz, que asfixia a nuestra industria, subida masiva de impuestos, entre ellos el impuesto de matriculaciones, que daña a la industria de la automoción, trabas burocráticas, incertidumbre que lleva a la deslocalización, suben el combustible, una subida que daña a la industria, a toda su cadena de valor, entre ellos a los transportistas y a todos los españoles. Y hablan de reconstrucción. La segunda, el objeto de esta iniciativa en realidad es crear un observatorio industrial teniendo como principal función el estudio y el análisis de nuestro tejido productivo industrial, dicen. Pero miren, no hay mayor fuente de información que escuchar al sector, a los representantes y a los trabajadores, y ellos, mejor que nadie, le contarán el infierno que padecen ante sus políticas comunistas. ¿Quieren soluciones? No impongan tantos observatorios y lean, por ejemplo, las iniciativas que este grupo parlamentario ha registrado en el Congreso de los Diputados, porque hablamos de planes nacionales de reindustrialización en España, porque hablamos de la creación de una reserva estratégica de distintos materiales primando la producción nacional, porque hablamos de planes de incentivos fiscales que tengan por objeto el retorno de la producción de empresas nacionales a España, esas que ustedes están echando con sus discursos. Y hablamos también del desarrollo de una industria de fabricación de semiconductores en España, entre otras mucho. No le cito más porque me quedaría sin tiempo. Así que Podemos, socio de gobierno de este Partido Socialista que nos lleva a la ruina de la miseria, trabajen en medidas eficaces si es que saben hacerlo. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto número 4, por el que se insta al Gobierno a adoptar medidas de... Muchas gracias, señora Presidente. Señor Martínez Oblanca, le felicito por su iniciativa. Muchas gracias. El sector de la automoción en España es fundamental para nuestra economía y se está viendo amenazado por una crisis internacional de desabastecimiento. Además, sufre las consecuencias del sectarismo del Gobierno socialcomunista en materia energética, cuyo coste creciente amenaza seriamente la competitividad de nuestra industria automovilística y, por lo tanto, amenaza también el futuro de cerca de 2 millones de puestos de trabajo. Su iniciativa, señor Martínez Oblanca, tal y como figura en el expositivo, pretende el impulso del mercado del automóvil y propone medidas encaminadas fundamentalmente al estímulo de nuestra demanda interna. Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado una enmienda con dos fines muy concretos. El primero, añadir otras medidas que también pretenden el estímulo de la demanda interna, como puede ser el impulso de una red suficiente de puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como hidrogeneras, que abarque todo el territorio nacional. Evidentemente, si no hay medios para utilizar este tipo de vehículos en la realidad, pues nadie va a comprarlos y, por lo tanto, se desincentiva la demanda interna. También promover las actuaciones necesarias dirigidas a modificar el Real Decreto 983/2021 de 16 de noviembre
por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ello con la finalidad de incluir un mayor número de actividades subvencionables y de beneficiarios. Y, en segundo lugar, pretendemos incorporar medidas que mejoren y garanticen la competitividad de nuestra industria automovilística. Por ejemplo, incluir la energía nuclear y el gas en la taxonomía verde europea, desarrollar las infraestructuras e instalaciones necesarias de todas las fuentes de energía posibles, como el hidrógeno, el gas, la nuclear, etcétera, para la consecución de una mayor y necesaria soberanía energética de España. Crear un paquete de incentivos fiscales a empresas al objeto de relocalizar la producción de suministros estratégicos en el sector industrial español y de facilitar y acelerar el proceso de implantación y desarrollo de una verdadera industria de fabricación de semiconductores. Señor Martínez Oblanca, confiamos en que acepte nuestra enmienda y contribuyamos entre todos a fortalecer la competitividad de nuestra industria automovilística. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra Belén Hoyo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, traen ustedes una iniciativa con medidas en favor del turismo, que es un sector clave para la sociedad y la economía de España. Se trata de un sector al que he dedicado gran parte de mi vida profesional, por lo que sufro bastante al oír a mis compañeros empresarios turísticos narrar la realidad de su situación, que este Gobierno socialcomunista de la miseria y de la ruina niega y sus medios afines ocultan. En cuanto a la contextualización de la sexta ola epidemiológica de la pandemia COVID-19 sobre la que pivota su iniciativa, desde el Grupo Parlamentario Vox no compartimos esa visión o justificación. No podemos exponer al sector turístico al albur de la repetición de nuevas olas u ondas epidemiológicas. El turismo debe ser fortalecido de manera estructural y no coyuntural. Por lo tanto, el esfuerzo de esta Cámara debería tender a crear un marco de libertades y certidumbres que permitan a nuestros empresarios y autónomos del sector turístico mantener una oferta de servicios excelente o, a ser posible, incluso a invertir en mejorarla para seguir liderando el sector turístico mundial. La iniciativa incluye un largo elenco de medidas que no matizaré ahora por falta de tiempo. Hemos presentado una enmienda con un doble fin. En primer lugar, la eliminación de especificaciones innecesarias que restan eficacia a las medidas propuestas. Y, en segundo lugar, la supresión de incrementos presupuestarios injustificados, en tanto que las medidas pueden ser cumplidas con los presupuestos existentes. Confiamos en que acepten nuestra enmienda para instar al Gobierno a adoptar una serie de medidas necesarias para un sector clave para nuestra economía actual y para la necesaria recuperación nacional a unos niveles anteriores a la pandemia y a los que España, a diferencia de los países de nuestro entorno, todavía está muy lejos de alcanzar. Muchas gracias. Pareciera que don... Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una serie de enmiendas para tratar de corregir algunos de los defectos que presentaba esta iniciativa del BNG, el Partido Independentista Gallego, que efectivamente circunscribe una iniciativa que tiene un problema o que pretende solucionar un problema que no solo abarca a Galicia, y lo circunscribe exclusivamente, no se sabe muy bien por qué, solo a La Coruña. Nosotros le proponemos una cuestión que es de sentido común y es que el Gobierno tome medidas decididas para el sector del aluminio, para las plantas tanto de La Coruña como de San Ciprián como de Avilés. Y es fundamental que el Gobierno tome medidas, porque es el Gobierno el culpable, el Partido Socialista y apoyado por Podemos de esa Yolanda Díaz, que se sacaba tantísimas fotos con los trabajadores de la antigua Alcoa, a la que han abandonado.
Y es fundamental que el Gobierno tome medidas porque esa industria del aluminio de España va a desaparecer. Va a desaparecer si no hacen algo ya. Y ese algo, lo que han hecho hasta ahora, ha sido realmente dañar al sector. Porque lo que hizo el Partido Socialista, tanto a nivel nacional como el del Gobierno de España, como a nivel regional en el Gobierno de Asturias, fue supervisar la venta de aquella Alcoa, una primera venta y una segunda venta, supervisarlas y bendecirlas, después de haber llevado a cabo una auditoría y después de haber obligado a los compradores a una serie de compromisos que después han sido sistemáticamente incumplidos. Y la realidad es que la política que el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos ha aplicado para con el sector del aluminio es la que están aplicando para con toda la industria de España, que es dejarla caer y hacerla desaparecer. La industria de toda España va a morir como no se adopten medidas directas contra las políticas dogmáticas climáticas que el Gobierno ha asumido de forma íntegra y acrítica. En España somos más puristas que en ningún otro lugar y hemos reducido las emisiones de CO2 por habitante a unas 4 toneladas, mientras que Alemania las mantiene en unas 7,8 toneladas per cápita y China está en un 8,2 toneladas per cápita. Es decir, que mientras España se desindustrializa a pasos agigantados, Alemania mantiene su nivel, que está, por cierto, muy cerca del de China. Y en lo que nos encontramos es que los españoles estamos perdiendo nuestros puestos de trabajo, estamos perdiendo nuestra industria estratégica, todo por la inacción y el dogmatismo del Partido Socialista y de Podemos. Y es lo que hemos tratado y lo que hemos propuesto al BNG que incluya en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señoría. Tiene ahora la palabra doña Tristana Moraleja por 3 minutos, como todos los intervinientes. Muchas gracias. El Partido Socialista trae una iniciativa en forma de proposición no de ley que bien podría llevar a través del Boletín Oficial del Estado. Si tan esencial consideran que es crear una reserva de materiales industriales esenciales, háganlo, pero háganlo, porque hace escasos 4 meses Vox trajo una iniciativa a esta comisión con una idea muy similar a la cual ustedes, Partido Socialista, votaron en contra. Entonces, la realidad es que ustedes lo que quieren vender es humo, porque no están ustedes haciendo nada por España. Vienen aquí, sueltan unos discursos muy bonitos, citan, con una pronunciación nefasta, por cierto, a determinados diplomáticos alemanes, y luego, sin embargo, no, Heusgen. No, era Ishinga, el presidente. Bien, no era, no. Y, sin embargo, luego no hacen absolutamente nada. Y la clave de esta cuestión es que si ustedes lo que pretenden es crear una reserva de materiales industriales estratégicos, en primer lugar no se dedicarían aquí a meter y a proponer la creación de cuerpos administrativos adicionales que hagan la realidad en España todavía más compleja. Y lo que sí incluirían, como nosotros les proponemos que hagan, es garantizar la soberanía energética de España, porque no hay elemento industrial más esencial que la energía eléctrica, que ustedes han multiplicado su precio y coste para las empresas españolas. Porque la auténtica crisis que hay a día de hoy en España, la crisis crucial para la industria española, es precisamente la crisis energética que ustedes han provocado. Porque si a día de hoy estamos debatiendo sobre los cierres de la industria del aluminio, es precisamente por culpa de los costes energéticos que ustedes han provocado. Porque si estamos viendo cómo la industria progresivamente abandona España para irse a cualquier país de nuestro entorno, sea de la zona del norte de África, sea India o sea China, es precisamente por los costes energéticos que ustedes han provocado. Y mientras que Alemania continúa abriendo centrales térmicas de carbón, mientras que Francia continúa inaugurando centrales nucleares, ustedes, aquí en España,
no hacen más que dinamitar el futuro de la industria de España y sabotear precisamente uno de los materiales industriales más esenciales y estratégicos que hay, que es la industria. Pero los españoles ya se dan cuenta de cuál es su jugada, ya se dan cuenta de lo nefasta que es su política. Y la prueba es que en el último termómetro electoral que se ha puesto en España han perdido ustedes un 25% de los votos que tenían. En Castilla y León han perdido 1 de cada 4 votos que habían recibido en el año 2019. Si eso lo extrapolásemos a nivel nacional, estarían ustedes por debajo de los 5 millones de votos, rondando los 83 escaños, de los 120 que tienen ahora a los 83. Es decir, que su política nefasta industrial, como en tantas otras cuestiones, les está pasando factura. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda, tiene la palabra. Grupo Vox, rogaría silencio, por favor. Sí. Bueno, esta iniciativa que presenta Esquerra Republicana se disfraza de una ayuda a los autónomos, pero en realidad es un caballo de Troya del independentismo. Toda la exposición de motivos está trufada de expresiones como invasión competencial, ámbitos de actuación de las autonomías, etcétera, etcétera. La realidad es que Esquerra Republicana, más que quedarse solo, lo que quería es efectivamente estar solo, porque de hecho es lo que el trasfondo de esta iniciativa pide y solicita. Sus intenciones nefastas, porque en el fondo lo que piden no es más que mayor grado de autonomía, cita expresamente la mesa de diálogo inventada por el Gobierno y por los independentistas catalanes, y en definitiva lo que disfraza usted con buenas intenciones no es más que efectivamente el caballo de Troya del independentismo, porque la cuestión que usted pretende tratar ya se trató precisamente en el Pleno, los horarios o los marcos temporales de las rebajas para el comercio ya se trató precisamente en el Pleno del Congreso y precisamente Vox votó en contra de ello ya en su momento, de esa modificación. O sea que si lo que usted pretendía es regular esta cuestión, hágalo sin esas trufas independentistas que es incapaz de salvar la tentación de introducir en cada documento que pretende que aprobemos. Así que no podremos apoyarla. Muchísimas gracias.